Mateo capítulo 10, versículos 3, parte final y 4. Vamos a estar leyendo esos dos versículos. Mientras usted busca el texto, estamos viendo la vida de los apóstoles. Hoy vamos a ver tres que parecen insignificantes, pero el solo hecho de haber sido los apóstoles ya les da un lugar en la historia de la Biblia. Y vamos a dejar a uno que es muy especial, que se llamaba Judas el Iscariote. Dentro de 8 días vamos a hablar de él para dedicarle un sermón, es porque es alguien importante a pesar de que está condenado. Es uno de los hombres, tristemente, que se puede decir que está condenado ya. Muchos no se sabe si están o no condenados. Es el único en la Biblia que asegura que él está condenado. Entonces es una historia triste, pero es una historia necesaria porque hace referencia a la simiente de Satanás. Entonces vamos a estudiar dentro de 8 días cómo la simiente, desde Génesis hasta ahora, sigue presente en la iglesia, sigue presente en la tierra. Vamos entonces a Mateo 10, capítulo 3, para poderlo entender. Entonces le damos 3 y 4. Dice Felipe, Bartolomé, Tomás, que los vimos hace 8 días, Mateo, ya lo vimos también, el publicano. Ahora dice Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Padre, gracias por tu palabra, Señor, trae vida esta mañana. Alumbra nuestros ojos espirituales, Señor, sean abiertos para entender las Escrituras, para comprender la buena noticia que es el Evangelio. La buena noticia que hay esperanza para nosotros, que a pesar del mundo en el que vivimos, tú sigues gobernando, tú sigues siendo el Señor de nuestras vidas, y queremos honrarte esta mañana y pedirte que hables al corazón de tu pueblo, que traigas esperanza, que traigas consuelo, aún disciplina, aún exhortación de ser necesario, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar de los discípulos del maestro Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón. Este es el grupo final de los discípulos del Señor, a excepción de Judas Iscariote. Hoy vamos a hablar de ellos tres. Estos hombres son los tres primeros en el tercer grupo de 4. Ahí usted ve que serán 3 grupos de 4. El primero estaba encabezado por ¿quién? Por Pedro. ¿Sí? El primero está encabezado por Pedro, es donde están las 2 parejas de hermanos. El segundo está encabezado por Felipe. Y entonces ¿por quién estaría encabezado? Por Jacobo, hijo de Alfeo. Había otro Jacobo, ¿se acuerdan? El hermano de Juan, los hijos del trueno. Entonces Jacobo se conoce como Jacobo el menor, porque era joven, un muchacho joven. El otro era mayor que Juan, entonces era Jacobo el mayor. ¿Sí? A veces las familias les toca así cuando tienen hartos hijos, el menor, el mayor, el del medio. Hey, usted, alguno que venga. ¿Sí? Cuando son hartos, eso me imagino las mamás llamando esa mano de hijos, entonces alguna característica le van dando a los hijos. Los apóstoles tenían características para poder conocerlos. Estos hombres, la mayor parte de lo que sabemos se deduce de sus nombres, no más, y sus identidades descriptivas, o se obtiene de la tradición de la iglesia. Es decir, no hay nada de ellos en los evangelios, nada, ni siquiera en Juan esta vez, poco, a excepción de una corta pregunta que es planteada por Jesús a Tadeo. Es el único que le hacen una pregunta, entonces nos toca pegarnos de esa pregunta, indagar qué pasó allí. La Biblia no nos dice nada respecto a sus caracteres, personalidades, habilidades o logros individuales, ya sea durante los años de formación bajo Jesús o durante sus ministerios en la iglesia primitiva. No tenemos información, tenemos que acudir a los nombres, a indagar un poquito de ellos y a entender que aunque ellos no figuran en los evangelios, fueron personas supremamente importantes en la iglesia primitiva y fueron apóstoles del Señor Jesucristo. Es decir, ellos sanaban enfermos, resucitaban muertos, echaban fuera demonios, predicaban el evangelio, enseñaban y dieron testimonio de Cristo. ¿Sí ve? El hecho que no aparezca, no ignoramos sus ministerios. Nosotros seguimos siendo fruto
de esas predicaciones de ellos y por eso tenemos que honrarlos igual que un Pedro. O sea, porque aquí no se trata de obras. Si fuera por obras, entonces Pedro sería super Pedro. O sea, no, Pedro era un hombre común y corriente, como lo es el hijo de Alfeo. Y vamos a mirar entonces a él primero. A Jacobo, el hijo de ¿quién? De Alfeo. El primero que es nombrado de estos discípulos desconocidos es Jacobo, quien se distingue de los otros. Jacobo se distingue de los demás. Es decir, él es diferente al hijo de Zebedeo, que ya lo vimos, que es el hermano de Juan, y de Jacobo, el medio hermano de Jesús. El que escribe el libro de Santiago es Jacobo, el hermano de Jesús. Muchos confunden a este Jacobo con él. Muchos dicen que él, que escribió el libro, fue un apóstol de Jesús. No, no fue un apóstol. ¿Fue quién? El hermano. El medio hermano de Jesús se llamaba Santiago. Todos los Santiagos se llaman ¿qué? Jacobos. Todos los Santiagos se llamaban Jacobos. En Marcos 15:40, vamos a Marcos 15:40. Acuérdense que nos toca mirar varias partes de los evangelios. Marcos 15:40. Vamos a Marcos 15:40. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de ¿quién? De Jacobo el menor. Entonces tenemos un datico al menos de cómo se llamaba la mamá. ¿Cómo se llamaba? María. Es la madre de Jacobo el menor. El término menor en griego es micros, de donde sale la palabra micro, pequeñito. Microempresa, micro viene de la palabra menor. También puede significar más pequeño. En el sentido de más pequeño, el nombre pudo haber sido otra forma de distinguirlo del Jacobo, el hijo de Zebedeo. Entonces, lo más probable es que Jacobo, cuando decían Jacobo el mayor, entonces venía el hermano de Juan, y cuando decían Jacobo el menor, era este Jacobo. Había que diferenciarlos porque ambos usaban el mismo nombre. Posiblemente también lo más posible es que hace referencia tanto a su estatura como a su edad. En el sentido de menor pudo haber indicado su juventud en comparación con los otros Jacobos. Es decir, habían varios Jacobos en el grupo, pero este Jacobo era el más joven de todos. Eso es lo que podemos hablar de él. Jacobo no se distinguió como un líder dotado, ya sea antes o después de su llamado y entrenamiento. Podemos suponer que el apóstol cumplió fielmente la obra del Señor durante su ministerio y estamos seguros que un día se sentará en el trono celestial. Y Apocalipsis dice que los 12 apóstoles serán ¿qué? 12 columnas en el templo de Dios. Es decir, los 12 apóstoles van a estar en un lugar especial cuando nosotros lleguemos al día final. Y hay 12 hombres que no conocemos sus nombres, que también van a estar en un lugar especial, pero ellos son del Antiguo Testamento. Es más difícil saber sus nombres porque hay hartos. Alguno dirá, Moisés, lo más probable es que sí. La ley, ¿cómo no va a estar la ley? Elías, los profetas, y uno va deduciendo. De pronto David, de pronto Daniel. Hay un pasaje que habla en los profetas que dice, si estuvieran Daniel, Noé y Samuel delante de mí, yo solo salvaría a ellos y no a sus hijos. Dice así el término. Entonces, cuando Dios dice que Daniel y Samuel, está diciendo que eran hombres muy justos. Algo importante de entender del carácter de los hombres de la Biblia, ya que estamos hablando de esto, es que ellos eran lo que la Biblia dice que eran. Si la Biblia dice que ellos eran justos, ellos practicaban la justicia. Y ellos tenían que vivir ¿qué? La ley. Ellos tenían que ser muy rigurosos. Ellos conocían por revelación que ellos iban a impactar al mundo. No completamente, no tenían una visión completa de todo lo que iba a pasar con sus vidas,
pero ellos sí entendían quiénes eran para Dios, que eran personas que habían sido llamadas con un propósito ¿qué? Específico para esa generación, y los apóstoles durante el primer siglo marcan la historia de la iglesia. Su apostolado no tuvo relación con habilidad o logros sobresalientes. Fue un hombre común, usado en formas comunes para ayudar a cumplir la extraordinaria tarea de llevar al mundo el evangelio de Jesucristo. Todos los discípulos de Cristo deben llevar el evangelio al mundo, todos. No, por eso cuando el Señor los llama, primero los nombra ¿qué? Discípulos. Luego les da un título especial llamado ¿qué? Apóstoles. Pero los discípulos de Cristo, es decir, toda la iglesia, hombres y mujeres que hayan nacido de nuevo, todos deben compartir ¿qué? El evangelio. ¿A quién? A las familias, a los amigos. No están hablando de pararse en un púlpito, ir a un parque y predicar. Si lo quiere hacer, lo puede hacer. Pero debe compartirlo al menos de una manera básica. ¿Con quién? Con los que le rodean. Si no puede hablar, viva. ¿Sí? Si no puede hablar, que digan, ¿qué tienes? Yo quiero lo que tú tienes. Así eran muchos hombres de Dios en la historia. ¿Qué tienes? ¿Cómo así que qué tengo? Sí, tú tienes algo que no tienen otras personas. Entonces usted le dice, no, yo no tengo algo. Alguien tiene mi vida. Alguien se adueñó de mi vida hace mucho tiempo, y desde ese tiempo ya no puedo vivir si no es por él. Entonces no es que tienes algo, sino quién se apoderó de ti. ¿Sí? Alguien se apoderó de tu vida, se llama Cristo. Y cuando él toma una vida, esa vida no puede volver a ser igual. Después de 2000 años, Jacobo, hijo de Alfeo, permanece anónimo. No sabemos una sola palabra que haya hablado o una sola cosa que haya hecho. Los padres de la iglesia, como dice ahí en la imagen de la iglesia primitiva, afirmaron que predicó en Persia, o sea, en el moderno Irán, donde fue crucificado como mártir por el evangelio. Si eso es cierto, podemos preguntarnos qué le habría sucedido a esa nación y a la historia del mundo si esos pueblos no hubieran escuchado el evangelio a través de Jacobo el menor. Murió en Persia crucificado. Acuérdense que los 12, uno murió ahorcado, que fue Judas. Juan murió en la isla de Patmos y 10 murieron como mártires. Por eso muchos murieron crucificados, otros arrastrados por carruajes, otros decapitados, apedreados. Cada uno tiene su historia. Ninguno murió de una manera tranquila, entre comillas, pero todos glorificaron a Dios hasta el último día de su vida. Miremos a Tadeo. Tadeo viene de la palabra hebrea chad, que se refiere al pecho femenino. Este nombre es lindo. Obvio que al sonar en la gramática española usted dice, uy, ponerle Tadeo es difícil. Pero el significado de Tadeo es muy rico. Imagínense, significa chad, se refiere al pecho femenino. El nombre quiere decir niño de pecho, y probablemente fue un coloquialismo para el hijo menor de una familia, el bebé de la familia. Niño de pecho, el bebé permanente de una familia que fue el último a quien su madre le dio de mamar. Entonces también nos dice que este era otro joven. Todo el mundo cree que los apóstoles eran viejos. No, el más grande era Pedro. Pero Pedro se oscila en que tenía por ahí 40 años. De ahí para abajo todos tenían edades similares a las de ¿quién? A las de Jesús. De hecho, puede que alguno haya sido menor que Jesús, 33 años. Pero ahí no habían de 50, no se ponga a pensar que había alguno de 50. Todos de ahí para abajo, hombres maduros. ¿Cuándo empezaba la edad adulta en los israelitas? A los 30. A los 30 un hombre se consideraba un hombre. Antes era un muchacho, un joven, pero a los 30 empezaba su edad ¿qué? Madura. Entonces se calcula que ellos estaban entre 30, 40, 45 años, todo el grupo, ¿sí? Aunque el nombre Tadeo
También leamos ahí Mateo, volvamos al texto base, Mateo, para mirar un detalle ahí. Dice Jacobo, hijo de Alfeo, y luego Lebeo por sobrenombre, ¿qué? Tadeo. Es decir, tenía el nombre Lebeo y tenía un sobrenombre, perdón, Lebeo por sobrenombre, ¿qué? Tadeo. Acá tenemos el otro nombre. El nombre Lebeo, antes de mirar allá, no aparece en los manuscritos griegos originales y también pudo haber sido uno de los nombres de este apóstol, y la palabra se basa en el hebreo, perdón, es Tadeo. Se basa en el hebreo lep. Lep es corazón y significa niño de corazón, que sugiere que Tadeo fue conocido por su generosidad, su amor y valor. Miren los dos nombres, uno significa ¿qué? Niño de pecho, y el otro significa ¿qué? Corazón. Entonces decir niño de corazón sugiere que Tadeo fue conocido por su carácter noble, lleno de amor. La noche de su arresto y juicio, Jesús declaró esto, escuche: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso lo dijo el Señor la noche de su arresto. Vamos a Juan 14, 21. Lo que leí lo dijo el día de su arresto. Juan 14, 21. Y acá encontramos algo. Juan 14, 21. Es el que estoy leyendo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En ese tiempo Tadeo pronunció sus únicas palabras registradas en las Escrituras. Mire el 22. Le dijo Judas, y usted dirá, pero estamos hablando de Tadeo y de Lebeo. Él tenía tres nombres: Lebeo, Tadeo y Judas. Es el único apóstol que aparece con toda esa mano de nombres. Todavía hay gente que le han puesto como 5, no se preocupe. Hay gente por ahí que le ponen, pues Simón Bolívar, ¿no? ¿Cómo llamaba Simón Bolívar? ¿Alguien se acuerda? Oiga, ¿se oye? Todavía le ponían nombres, y todavía hay gente que quiere ponerle 4 nombres a los hijos. No importa, póngaselos, pero al menos que sepa qué significa. Judas, está hablando de él, de Tadeo y de Lebeo. No el Iscariote, Señor, dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? En esta pregunta hay mucho que aprender. Esta es la lección de Tadeo para nosotros. Su pregunta es la lección que él dejó para la iglesia, o para lo que nosotros podemos encontrar de él. Se necesitan 2 personas para comunicar la verdad. Una que la declare y otra que ¿qué? La escuche. Las personas que no quieren escuchar el evangelio no pueden oírlo. Por claro y contundente que éste sea, no pueden oírlo. La pregunta que hace Judas o Tadeo o Lebeo, que es el mismo: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? ¿Cómo? Y esa pregunta es para nosotros hoy. ¿Cómo Cristo se puede manifestar a nosotros? La respuesta es muy sencilla. La respuesta tiene que ver con aquellas personas que han nacido de nuevo y pueden entender la verdad. Y la verdad les es revelada. La verdad les es iluminada en su corazón. ¿Cómo pues es que te manifestarás a nosotros? Le está preguntando Lebeo. Dice la Biblia que en Juan 1:10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor vino a los judíos con un mensaje de salvación. Los judíos no lo quisieron recibir. Esperaban un Mesías glorioso, un Mesías militar, un Mesías que gobernara el imperio romano. Entonces, ¿a quién se volvió? A los gentiles. Durante los 3 años y medio de ministerio del Señor Jesucristo, miles de personas, principalmente judíos, lo vieron y lo escucharon, pero solo unos pocos mostraron más interés en él que los demás. ¿Por qué él pregunta eso? Porque al igual que los demás discípulos, él todavía no entendía nada del plan de salvación. Nosotros, aquí hay personas
que pueden llevar años en la iglesia, y lo digo con el amor y el respeto, aún no entienden en qué están, aún no saben de qué se trata el evangelio. El evangelio se trata de Cristo, no de nosotros. No se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que Él ya hizo en nosotros. ¿Qué hizo? Nos salvó. ¿Qué hizo? Murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Qué hizo? No nos condenó. ¿Qué hizo? Se entregó por sí mismo. Él por nosotros tomó nuestro lugar. Estábamos condenados, estábamos directo al infierno, muertos en pecados, en delitos. ¿Y qué hizo Él? Tomó mi lugar. Si usted está centrado en sus problemas, usted no entiende el evangelio. Todos los creyentes que viven la vida cristiana centrados en sus problemas no entienden el evangelio. ¿Cómo te manifestarás a nosotros? La respuesta del Señor podría ser a través del evangelio, pero lo había dejado peor, porque Él no entendía todavía eso. ¿Cómo te manifestarás a nosotros? A través de la cruz, a través de la resurrección, a través de la ascensión, a través de la glorificación. El día que vuelva por mi pueblo, ese día me conocerán perfectamente. Ya no habrá un velo en mi pueblo y me podrán ver como soy. ¿Tú te has preguntado cómo vas a ver a Jesús? Tal como soy, dice, tal como Él era. El mismo que vio le veo, el mismo que vio Pedro, el mismo que estuvo en el mar, el mismo que comió con ellos. La iglesia le verá tal como Él es. Pero estamos esperando la solución de nuestros problemas en septiembre. Mañana llega septiembre. Y estás esperando la solución de tus problemas en diferentes áreas mañana. Y pierdes el deleite de la vida eterna, de vivir caminando con Él, de pensar en Él. ¿Alguien ama a otra persona en este lugar? ¿Sí? Por lo menos a uno. Si lo amas, es más profundo. Hablas de Él. ¿Lo amas? Hablas de Él porque lo amas. Piensas en Él. Es una relación. Me acuesto y pienso en aquel que amo. Pienso en mi esposa que está a mi lado y pienso en aquel que me salvó. No está a mi lado, está dentro de mí. Está dentro de mi vida. Me ama. Me ama en mi imperfección. Me ama aunque soy débil. Me ama aunque peco. Me ama aunque fallo. Me ama con un amor que no puedo entender. Eso es Cristo y eso es cristianismo. No me resuelve los problemas mañana, pero no me deja de amar. Es una buena noticia. ¿No te parece? ¿Qué sacas con que tus problemas se resuelvan todas mañana y no tienes el amor del único que va a permanecer para siempre? Ah, pero resolví mis problemas. Sí, pero te metiste en el más grande de todos los problemas. Y es que no vas a estar con Él. El pensar solo aquí nos hace ausentes de la verdad que estos hombres entendieron. Ellos entendieron cuál era el problema de ellos. Y era que eran pecadores que necesitaban a un Salvador. Voy a poner una ilustración aquí que me gustó. Alguien ha comentado que si se arranca un hermoso himno de un himnario, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Sublime Gracia, si lo han escuchado, ¿no? Y resulta que se arranca esa hoja y se cae en el suelo y está ahí en el suelo. Dice, se esperan muchas reacciones distintas de quienes lo encuentren, de quienes recojan esa hoja. Un perro lo va a oler y luego seguirá su camino porque no es comida. Un barrendero de calles lo levantará y lo tirará a la basura, ni siquiera lo miró. Una persona codiciosa podría recogerlo pensando que es un documento de valor o que hay un billete ahí en esa hoja, como a algunos les pasa. Un maestro de español podría leerlo y admirar la calidad literaria y decir, wow, o sea, ¿quién escribió eso? Interesante poema. Pero solo un creyente lo levantará y verá la riqueza que hay ahí. Así pasa con Cristo. Así es la actitud con Cristo. Muchos están caminando, pero no en el camino. Están en el camino suyo, no en el de Él. ¿Se acuerdan del ciego que estaba fuera del templo? ¿Qué hacía él?
Aquí estaba la puerta del templo y escuchaba todo lo que pasaba adentro, lo que los sacerdotes decían, y escuchaba todo lo que los chismes decían afuera. Nunca hizo nada. O sea, él sabía todo, pero no sabía qué, nada. Muchos escuchan adentro en el templo la palabra, pero están escuchando afuera todo el tiempo. Es una sopa, es un revuelto. Tiene que estar centrado en Cristo. Por eso él pregunta, ¿cómo? Dice en el 22, dice, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Sabe cómo se manifiesta Dios a nosotros? En su palabra, en su verdad. Él quiere que conozcamos su palabra. Solo los corazones que han sido purificados por el amor y que caminan en obediencia a la palabra de Dios pueden ver la belleza y la verdad y la gloria de Cristo. ¿Cuál es la belleza? Que me quebranta. ¿No te parece hermoso eso? ¿O tienes miedo a eso? ¿Cuál es la belleza? Que no me deja ser como soy, que choca con mis pensamientos. Eso es hermoso porque me está diciendo, tú piensas tan mal y te he enseñado tantas cosas y sigues pensando mal. ¿No les parece hermoso que no nos deje como somos? ¿Qué es lo hermoso del cristianismo? Que interviene en mi vida aunque yo no quiera, porque yo no quiero. Normalmente el creyente no quiere que le intervengan en su vida, y menos si le van a decir que lo que está haciendo no es así. Y él interviene con su belleza. Me muestra que en la fealdad hay cosas buenas. Me muestra que en lo vil y en lo menospreciado hay cosas valiosas y que pueden salir. La tradición afirma que Tadeo fue especialmente bendecido con el don de sanidad y que a través de este discípulo el Señor sanó miles de cuerpos y ganó miles de almas. Se cuenta que curó al rey de una nación y que lo ganó para el Señor. La supuesta conversión lanzó a dicha nación a tal confusión que el sobrino incrédulo del rey lo asesinó. O sea, porque se ganó a un gobernador. Varios les pasó así. Y los pueblos no quieren cambiar. Y entonces otro que no quería cambiar dijo, matemos al que cambió al rey. Porque si cambia el rey, ¿cambia qué? La nación. Dice que lo asesinaron con un garrote, o sea, a palo, lo cual llegó a ser el símbolo para ese apóstol. Si usted indaga, muchos concuerdan que el símbolo para ese apóstol era un garrote, un palo. Jesús murió en un palo de madera también. Tiene mucho que ver. Vamos a Simón el Celote. Para los que piensan que la guerrilla nació hace 100 años, la guerrilla ya existía. Bueno, él era un guerrillero, para que vayamos entendiendo quién era Simón el Celote. De izquierda, era revolucionario. Los sicarios ya existían, él era un sicario. Vamos a mirarlo. El tercer nombre en el tercer grupo es ¿quién? Simón el Cananista. Simón el Cananista. La traducción el cananista se basa en una desafortunada transliteración de cananaios, que se deriva del hebreo cana, que significa celoso o ferviente, y es el equivalente del griego de celotes, fanático. Mire lo que dice Lucas 6:15, hablando de Simón el Celote. Lucas 6:15. No hay nadie que aparezca en la Biblia que no sea importante, acuérdese. No importa lo que haya hecho. Si aparece en la Biblia es porque Dios quiso que esa vida apareciera. Lucas 6:15 dije, ¿cierto? Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado ¿qué? Celote. Y Hechos 1:13. Hechos 1:13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote. ¿Por qué es por qué es Lucas quien nombra esa frase? Porque Lucas era griego. Lucas escribe a los griegos. Entonces él por eso tiene conocimiento de esos términos de celote. Celote pudo haber representado la membresía de Simón. O sea, él pertenecía a un grupo que se llamaba los celotes.
cuyos miembros estaban determinados a liberarse por la fuerza del yugo de Roma. Los celotes se desarrollaron durante el periodo macabeo, es decir, antes de Cristo, bajo las órdenes de un hombre que se llamaba Judas. ¿Se han leído la Biblia cuando los apóstoles van y aparece un hombre y dice Gamaliel, dice, si eso es de Dios, permanecerá, y si no, no permanecerá? Y él dice, recuerden que se levantó un hombre, Judas, es este Judas el macabeo, que tenía como 400 seguidores de guerrilleros, y apenas lo mataron, dice que todos se dispersaron. Entonces él da el consejo al Sanedrín y dice, si esto es de Dios, no lo vamos a acabar, y si no es de Dios, apenas en un tiempo se esparcirá. Pero la obra era ¿de quién? De Dios. Durante la época de Cristo, Judas era un hombre, otro Judas, un hombre judío común en ese tiempo, fue un líder celote excepcional. Ese nombre Judas era muy común, lo vamos a ver dentro de 8 días. Habían muchos Judas y es muy difícil hoy en día ponerle a un hijo ese nombre. Casi nadie yo no conozco a alguien que se llame Judas, no me acuerdo. No sé si usted conoce a algún Judas, no un traidor, sino que se llame Judas, porque un traidor sí lo puede conocer usted. O sea, que tengan el espíritu de Judas, eso sí hay hartos, pero que se llame Judas, yo no tengo recuerdo en mi vida de haber tratado con alguien que se llame así. Es un nombre que está, ¿qué? Marcado por la traición. Los celotes eran uno de los 4 grupos religiosos dominantes en Judea: los fariseos, los saduceos y los esenios y los celotes. La mayor parte estaba motivado por la política, o sea, era un grupo ¿qué? Político. Hoy tenemos un grupo parecido, o sea, los políticos que quieren a la fuerza y a la violencia gobernar al país. Eran combatientes guerrilleros que atacaban por sorpresa a puestos de patrullas romanas y luego escapaban a las montañas. Eran absolutamente lo que se conoce como un guerrillero. A veces recurrían al terrorismo, o sea, si el terrorismo no nació hoy. El historiador Josefo los llama sicari en latín, sicarios. Eran sicarios a sueldo, su tarea era matar romanos. A ellos los entrenaban para matar a gobernantes romanos y a todo el que fuera de la guardia romana. Hombres que acuchillan por la espalda. Sicari en latín son sicarios, hombres que acuchillan por la espalda. Debido a sus frecuentes asesinatos los nombraron así. O sea, el pueblo sabía que la mayoría de romanos que aparecían muertos que tuvieran que ver con el ejército, los habían matado ¿quiénes? Los celotes. Esa era su tarea, ellos los entrenaban para eso. Ahora póngase a pensar un hombre como esos cuando se convierte, ¿cómo sería su carácter? Los heroicos defensores de la gran fortaleza herodiana en Masada eran judíos celotes dirigidos por un hombre llamado Eleazar. Cuando ese valiente grupo cayó en el año 72, después de 7 meses, los celotes desaparecieron, es decir, los exterminaron en el año 72, pero están apareciendo en el 2025. Los celotes están vivos todavía. ¿Hay sicarios? ¿Hay guerrilleros? Es el mismo ejemplo de Judas. El espíritu de los celotes sigue. Ya no de esa manera, pero es algo que sigue en la tierra. Si Simón fue ese tipo de hombre, entonces fue también un hombre de dedicación intensa y quizás de pasión violenta. Siempre se le menciona al lado de Judas Iscariote. Las veces que aparece en la Biblia se le menciona al lado de Judas Iscariote. Podría sugerir que los dos hombres fueron de algún modo de la misma clase. Judas también era un rebelde por dentro. La diferencia es que este hombre pudo vencer su carácter violento y su pasado y servirle al Señor. Judas no pudo. Judas se dejó ganar, perdió la batalla con su propio corazón y permitió el rechazo a Jesús. Simón confirmó que él era un devoto de Jesús. Al parecer estos tres hombres, Alfeo, Tadeo, Simón, el celote, permanecieron desconocidos a lo largo de sus ministerios para la gran mayoría de la iglesia. Pero ellos están en este momento en el milenio, están sentados
esperando el cuerpo, esperando que resucite el cuerpo para entrar en la plenitud. ¿A quiénes están esperando ellos? A nosotros. Ellos todavía están esperando el tiempo de la redención de su cuerpo. Hebreos 11, miremos Hebreos 11, 36, 39 para cerrar ese tercer punto de Simón el Celote. Hebreos 11, 36, 39. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Imagínense, con tremendas vidas y aún están a la espera de lo prometido. Y uno está esperando es que le den todo lo prometido. Muchos están viviendo la vida cristiana esperando lo que van a recibir en el cielo, no acá. Todas las promesas se van a cumplir en Cristo porque son ¿qué? Sí y amén. Pero ellos nunca lo hicieron por eso. Siempre lo hicieron pensando en su Señor, en dar honra, gloria y honor a aquel que los había salvado. Los 12 apóstoles son un ejemplo para nosotros de vida y de testimonio. Vamos a cerrar el sermón con lo único que puede cerrarse un sermón, o con la persona con la cual se puede cerrar un sermón, y es Cristo, la nueva creación. Mateo 1:1, vamos a Mateo, devolvámonos, estamos en Mateo, vamos a conectar un poquito con Mateo 1:1. ¿Por qué ponemos esta parte acá? Porque cerramos la lista de los apóstoles. Ya Judas no hace parte de ese ramillete hermoso. Judas entra en otra categoría. O sea, hoy terminamos con los 11, pero vamos a entender cómo ellos entendieron a Cristo y por qué ellos llegaron a vivir como vivieron. Y tiene que ver que ellos sabían, cuando les fue revelado Cristo, que Cristo era el inicio de la nueva creación. No sé si usted entiende esa parte, pero nosotros somos la nueva creación de Cristo. Nosotros somos la restauración del Adán que se perdió y del jardín que se estropeó. El jardín se dañó, se estropeó. Era necesario hacer otro jardín. Y el jardín que el Señor ha hecho ahora empieza en ¿quién? Cristo. Cristo es la nueva creación. Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hablemos de la causa por la cual estos hombres pudieron cumplir el propósito de Dios. Creo que eso es lo que todos queremos acá. No importa cuánto sabemos, no importa cuánto tiempo llevamos. Creo que en el fondo, muy en el fondo del corazón de la iglesia, hay ese anhelo, es decir, yo quiero agradarte. No sé cómo, me cuesta agradarte. No entiendo muchos conceptos, hay cosas que no las logro sintetizar en mi mente y en mi corazón, pero de seguro quiero agradarte. Si tú eres un creyente nacido de nuevo, ese anhelo está. Esperamos que salga, que aflore, que se vea y que hagas tu parte de decir, yo quiero agradarle, ¿qué tengo que hacer? Sus vidas fueron transformadas porque ellos conocieron a Cristo. Escuche, ¿a quién conocieron? A Cristo. Por encima de todas sus experiencias, todo el poder que Dios les permitió experimentar, ellos nunca olvidaron ¿a quién? A Cristo. Estaba presente en sus corazones. Ellos eran lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ellos eran ese versículo. No se lo sabían de memoria como nosotros. Ellos eran nuevas criaturas. Ellos representaban a Cristo. En Mateo 1 encontramos la frase que dice ahí, libro de la genealogía de Jesucristo. Quiere decir Biblios Geneseos en griego. Libro de la genealogía es Biblos Geneseos.
Y es la misma frase que se traduce en Génesis 2:4. Acompáñeme a Génesis 2:4 para ver por qué esta es la manera como ellos entendieron a Cristo. ¿Desde dónde lo entendieron? Desde el origen, desde el Antiguo Testamento. Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos. Esa es la misma frase de Mateo 1. Estos son los orígenes de los cielos. Es lo mismo que dice Mateo. Estas son los biblos geneseos. Se traduce en el libro de Génesis 2:4 y significan lo mismo. Los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y mire Génesis 5:1-2. Otra vez, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó su nombre de ellos, ¿qué? Adán, en el día en que fueron creados. Esto está en Génesis 1 y está en Génesis 5. Y Mateo está estudiando Génesis. Cuando Mateo empieza a escribir, él escribe basado en ¿qué? En Génesis. Él está diciendo, de esta manera es que nosotros tenemos que conocer a Cristo desde el principio, desde el origen. Cristo es el creador. Cristo está en Génesis. Este libro es de las generaciones. Solo 2 veces en el Antiguo Testamento aparece esa frase, el libro de las generaciones. Mateo nos está diciendo, escuche bien, que así como en Génesis Dios hizo una creación, esa creación se estropeó, se perdió. Ahora Dios hace otra nueva creación y el padre de esa nueva creación es ¿quién? Cristo. ¿Cuál es la nueva creación? La iglesia. Los hombres y las mujeres salvos, incluye a los apóstoles. Esta creación comenzó con la venida, la obra, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo, y la podemos resumir como el Evangelio. Él crea nuevas vidas, nuevos corazones, y de eso se trata la vida de Dios y de eso se trata la Biblia de Cristo. Si usted no entiende que la Biblia no es un lugar donde usted va a buscar soluciones a sus problemas, no va a entender el Evangelio. Solo hay una solución a sus problemas, una. ¿Quién es? Cristo. Él se va a encargar de revelarle cómo vivir, cómo comportarse en asuntos económicos, asuntos familiares, asuntos laborales. Él le va a enseñar, pero uno lo quiere al contrario. Uno quiere solucióneme la familia, por favor, esto es insoportable. O sea, mi vida económica nadie la conoce, solo tú, Señor, ayúdame. Cristo es suficiente. Si Cristo no es suficiente, vas a recibir esa solución, pero vas a seguir peor en otras cosas. Muchas personas logran lo que quieren. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, que esas áreas les sean solucionadas, lo logran en sus fuerzas. Y el Señor desde su trono dice, no entiendes nada. O sea. Y cuando llega un momento en que se dan cuenta que eso no los llena, de pronto por misericordia el Señor les permite otra vez volver ¿a quién? A Cristo. Pero perdieron tiempo, perdieron años quizás de vida para entender que solo era sencillo. ¿Sí ve? Es como la escatología, 2 cosas. ¿Cuáles son? La era presente, ya no se complique, 2 cositas. Aquí estamos hablando de una persona, Cristo. Para entender la vida cristiana la entendemos a través de Cristo. Vamos a seguir en Mateo para ver cómo está asociado con lo que estamos hablando allá. Mateo 1, 18, 20. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lea Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, ¿de qué? De las aguas.
el Espíritu Santo interviene otra vez en la nueva creación. Participó en la primera. Del caos trajo ¿qué? Luz. Ahora viene a traer a Cristo en una mujer, engendra al Hijo de Dios ahí, a Jesús. ¿Para qué? Para terminar el caos en el corazón de sus hijos. No puede haber caos en nosotros. ¿Sabe qué representan el caos? Tinieblas. Cuando pueden haber luchas, sí, claro, problemas, sí, pero no un caos que no te permita vivir, que no te permita gozarte. Le decía a alguien antes de empezar la reunión, yo tengo un termómetro que Dios me ha enseñado a través de los años, se llama gozo. Ese es mi termómetro como pastor. Cuando mi gozo se opaca, mi vida se acaba. Cuando mi gozo se debilita, entiendo que estoy mal y no tengo otro camino. Hoy le digo, vuélveme el gozo de la salvación. Nunca permitas en mi rostro no mostrarte un día más, no mostrar que tú vives en mí, porque tú vives en mí. El gozo es el termómetro. Cuando pierdes el gozo, entra la tristeza. Y cuando entra la tristeza, detrás viene la muerte. Y empiezas una secuencia de cosas que te hacen dudar aún de la salvación. Pero cuando estás fijo en Cristo, lo único que puedes hacer es, dame ese gozo. Si está escuchando la oración, ¿cómo es? Resuélveme los problemas. No, dame gozo en medio de los problemas. Dame la fuerza de tu espíritu para vivir. Dame la fuerza de tu palabra para creer. Vuélveme el gozo de la salvación. Y se alegrarán los huesos que han sido abatidos. Porque usted y yo no somos sino un poco de ¿qué? De huesos. Que no tienen vida si no es por la vida de Cristo. Cuando el valle de los huesos secos, Él sopla vida sobre los huesos. Porque tú puedes estar sano físicamente y muerto espiritualmente. Solo Él da vida. Si ve el Espíritu Santo lo que hace, en Génesis da vida y aquí viene a dar vida. La mención del Espíritu Santo apunta a la primera creación. Cristo estaba allá, el Espíritu Santo estaba allá. Ahora Cristo está en la nueva creación que somos los creyentes. Pregunta, ¿el Espíritu Santo está en la nueva creación? Vive en ella, vive en ella. La primera se perdió, no pudo vivir en ella. Tuvo que haber un cambio, tenía que venir Cristo, el segundo Adán, para que Él viva en nosotros. Ahora, ¿quién vive? El Espíritu Santo. ¿La creó? Claro, nos crea esa nueva vida. Y aparte de eso dice, me quedo para cuidarla, para que no se pierda como se perdió. ¿Dónde? En Edén. En Edén se perdió, se estropeó. Lo sacaron del huerto, lo sacaron de Dios. Y ahora ya no nos pueden sacar, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. En Mateo 4:4, esto que le estoy compartiendo es cómo los apóstoles y los discípulos entendieron a Cristo. ¿Cómo lo entendieron? Desde el Antiguo Testamento lo entendieron. Ellos decían, Él es el segundo Adán. Él es el nuevo creador. Él es el nuevo Israel. Mateo 4:4. Mateo 4. Se me perdió. Mateo 4:4. Y queda un ejemplo más y terminamos. Él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es el nuevo Israel. ¿Cuántos días duró Israel en el desierto? 40. ¿Cuántos años? 40. ¿Cuántos días duró Jesús en la tentación? 1 por año, un día por año, para redimir, escuche, para redimir a su pueblo, para redimir al pueblo que pereció, al pueblo que no pudo. Israel no pudo. Israel lo único que hizo en el desierto fue ¿qué? Desobedecer. Y por eso fue llevado al exilio. Ahora el nuevo Adán, el nuevo Israel, vence a Satanás, lo destruye, dice, yo te destruyo por mi pueblo. La victoria de Él es nuestra victoria. Ya no tenemos la derrota. En Juan 12, en Mateo 12:29, dice,
En Mateo 12:29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Esto lo hizo el Señor para expulsar demonios, y eso lo hizo para garantizarnos a nosotros la vida cristiana. No hay diablo. Sí hay, pero no puede impedir a ningún cristiano que pueda crecer. Cada vez que se le echa la culpa a ese aspecto o a esa área, usted no entiende el evangelio. Usted está diciendo que Cristo no es suficiente, que alguien puede detener la obra de Cristo. Nadie la puede detener. La obra se completará hasta el fin de nuestras vidas, y la obra se cerrará completamente cuando el Señor regrese. La derrota de Satanás es un anticipo de la gloria eterna para nosotros. Adán no pudo en el huerto, él puede en un desierto. Mire la diferencia. Adán cayó ante la tentación de Satanás. Cristo venció la tentación, para que usted y yo tengamos un referente, tengamos un ejemplo y podamos entender que lo podemos hacer. Estos hombres que hablamos no fueron famosos, no fueron reconocidos, no fueron importantes, pero tenían a Cristo. Ellos no buscaban eso. Ellos no buscaban fama, no buscaban poder, no buscaban dinero, que es lo que buscan muchos ministros en este tiempo. Ellos buscaban representar bien a ¿quién? A Cristo. Mateo 28:18, para cerrar. Aquí Cristo ya ha resucitado. Cristo ya ha resucitado aquí. Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién le dijo eso? A los apóstoles. A los 3 que vimos hoy les dijo eso. Y ellos fueron, ¿y qué hicieron? Obedecieron. Y lo hicieron. La afirmación de Jesús que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra es una alusión de Daniel 7:13-14, que profetizó que el Hijo del Hombre se le daría dominio, gloria y reino para siempre, como lo señalamos ahora, que solo a través de él hay ¿qué? Salvación. Este edicto de esta palabra de Mateo 28:18-20 está abierta. No se ha cerrado. Esta palabra está vigente. ¿Para quién? Para la iglesia. Dios ahora le dice a la iglesia lo mismo que le dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos, compartan el evangelio. Si tú no compartes el evangelio, tal vez Cristo, no has entendido quién es Cristo en tu corazón. Y aquí no estamos hablando de campañas evangelísticas, nada de eso. Estamos hablando de nuestra vida, cómo debe mostrarlo a Él. Así que Cristo es el hijo de Adán y también es el hijo del hombre, que ha comenzado a hacer lo que el primer Adán debería haber hecho y a heredar lo que el primer Adán debería tener. Cristo hereda lo que Adán no pudo heredar. ¿Cuál era la promesa que Dios le dio a Adán? Que si no comía del árbol, viviría ¿qué? Eternamente. Y él no pudo vivir eternamente. Ahora los hijos del Señor en Cristo vivimos ¿qué? Eternamente. La iglesia se extiende a través de los discípulos de Cristo en los evangelios. Ahora la iglesia se extiende a través de los discípulos de las iglesias locales, de todas aquellas personas que hacen parte de una iglesia, que se comprometen con una iglesia, que quieren creer en el Señor y avanzar. Todos los creyentes habitamos ahora en un nuevo templo, no en el Edén, sino ahora en el templo que es ¿quién? Cristo. Pero note esto, Él habita en nosotros, porque nosotros también somos ¿qué? El templo. Entonces se repite todo lo que
ellos vieron en el Antiguo Testamento. Así veían ellos la Biblia. Si usted quiere entender cómo veían la Biblia los 12 apóstoles, así. Todo lo que escribieron, todo lo que nos dejaron, ¿de dónde lo sacaron? Del Antiguo Testamento. Y así usted debe ver la Biblia. Si usted quiere entender la Biblia, para los que dicen, no entiendo la Biblia, por eso no la entiende. Tiene que entenderla desde allá, porque eso era para mostrar que ese plan fracasó y el Señor traía un plan nuevo. ¿Para quién? Para su iglesia. Pero tenemos que aprender de esa base que ellos tenían. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo.